Lorenzo Córdoba no quiere ganar menos que AMLO y ya promueve un amparo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba Vianello, inició un juicio de amparo para impugnar el presupuesto de egresos de este año, así como el manual de remuneraciones de los servidores públicos. Sin embargo, el secretario en funciones del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer el caso y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región del Primer Circuito, quien deberá resolver sobre la suspensión que solicitó el titular del INE. Solicítese al juzgado que por cuestión de turno conozca del presente asunto, informe la determinación que tenga a bien adoptar, sin que resulte necesario proveer sobre la medida cautelar solicitada, pues el presente asunto, a la fecha en que se provee, no se ha admitido a trámite en este juzgado de distrito, por lo que tal pronunciamiento corresponderá al juzgado de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región que conozca del presente juicio, señala el resolutivo. En su demanda que tramitó el pasado 8 de marzo, señaló como actos reclamados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020. La aprobación del acuerdo INE/CG 634/2020, emitido en la sesión extraordinaria el 7 de diciembre de 2020, por el cual se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por la Cámara de Diputados, que refleja la reducción realizada por dicho órgano legislativo. Asimismo, la aprobación del acuerdo INE/JGE 222/2020, emitido en sesión extraordinaria del 18 de diciembre de 2020, por el que se aprueban para el ejercicio fiscal 2021 el manual de remuneraciones para servidores públicos de mando y la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el personal de la rama administrativa y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. El presidente del INE además solicitó la suspensión contra la integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal, con la denominación del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, o por la probable comisión de faltas administrativas derivadas de una presunta inobservancia de la normativa derivada de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Así es como este consejero presidente neoliberal se resiste a ganar menos que el presidente López Obrador. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción.
a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos.
El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.